Tenemos el placer y el privilegio de recibir a la Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán Brito. Bienvenida al día y muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Y gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Vamos a ver, ustedes parece que tienen mucho trabajo y uno se pregunta si tendrán personal suficiente, porque va el caso Pulpo, el caso Coral, el caso Caracol. No sé si ustedes van a seguir, ¿cómo se llama? Allanando el fondo de los mares, pero con 3 casos importantes abiertos. ¿Tienen ustedes personal suficiente y para abordar otras cosas también? El personal no es el que uno desearía, pero ese es el que tenemos. Y esa gente tanto del PETCA como de persecución trabaja sin límites. A veces están hasta los sábados allá. Y en estos días van a tener más actividad. Se tienen actividades a diario. Y en cuanto a los nombres, si se acaban los animales marinos, yo bromeo con que debiera haber después una operación tilapia. Ajá. Bueno. Vamos a ver, acaba de suceder algo que poca gente estaba acostumbrada a ver. Y es que el Ministerio Público le haga un allanamiento a un mayor general activo y además se lo lleve preso y esposado. ¿Han recibido ustedes alguna presión u observación por eso o alguna muestra de inconformidad? Si hay inconformidad, no nos ha sido expresada a nosotros. Y es natural, tiene que haber inconformidad en algún sector. El sector militar tradicionalmente nunca ha sido tocado en República Dominicana o casi nunca este tipo de actos. Muchos militares podrían estar sorprendidos porque están hablando de un mayor general que de repente le cuestionan algo como todos los bienes que tiene. En ese sentido, ¿qué puede decirnos el Ministerio Público? Al parecer, esta ya no será una frontera. No quiero que esa sea una frontera, porque, y no estoy hablando con una presunción de culpa sobre él, porque yo tengo la obligación legal de presumir inocente a todo el que es objeto de un proceso. Pero no debe haber fronteras por la posición de la persona involucrada. Hay quienes han dicho que qué barbaridad, que a un general debiera llevarlo al Ministerio de Defensa y no a un tribunal. ¿Qué le parece? Eso será en el código del que dice eso, pero en el de nosotros, el que nos rige, no hace ese tipo de especificación. Hay establecimientos penitenciarios Que están para eso, ¿verdad? que están para eso. Se han publicado versiones de que tal y cual exministro va a ser arrestado. Sobre todo se habla de gente que han sido interrogado varias veces en los últimos tiempos. ¿Habrá nuevos arrestos? Esta mañana yo vi en las redes que anunciaba un señor como un hecho cierto el apresamiento de Sutano y Mengano, pero esa no es una información que él haya contrastado con nada. Esa persona supuso eso y lo soltó en las redes. Pero eso de apresamientos y demás es según
según vengan los casos, cuando se vean. Alguna gente se ha quejado de lentitud y no es necesariamente lentitud, es cuidado para instrumentar una acusación que resista el cuestionamiento de la defensa y que lleve a la convicción del juez sobre la responsabilidad del juzgado. La operación Caracol dice en la misma acusación que es apenas un tentáculo más. Pareciera Sí. que estamos girando en torno a un mismo pulpo, ¿podría ser? Es posible, porque hay operaciones que por su dimensión no es cosa de 2 ni de 3 personas. Implica un acuerdo entre un grupo considerable. Claro está que todo debe ser pasado por el tamiz de lo que se puede probar. Magistrada, ¿por qué nombres marinos? ¿Por qué pulpo? ¿Por qué coral? ¿Por qué caracol? Se sabe que, bueno, el pulpo, los tentáculos, el coral donde vive el pulpo. Nombre marino no tiene ninguna razón específica, sino que se le buscó el nombre de un lugar donde haya muchas especies diferentes, como el mar. Podría habérsele puesto la selva, pero se le puso un nombre, se le pusieron nombres marinos. Magistrada, el caso Odebrecht, hemos visto que se han rechazado muchísimas pruebas, algunas tan fundamentales como son las confesiones de los que pagaron los sobornos, de las delaciones premiadas de Odebrecht. Eso es difícil de entender para el que no es abogado, como nosotros, por ejemplo. ¿Cómo la justicia puede dejar fuera la confesión del que pagó los sobornos? No hay una manera de solventar eso, de resolverlo. En su momento, quienes llevaban el expediente debieron tener una conversación desde la Procuraduría, por ejemplo, con las autoridades brasileñas. Claro que yo supongo que esas autoridades no le iban a decir nada más lo que querían oír. A eso atribuye que no hayan pedido esas informaciones. Yo no sé si eso fue calculado o fue simplemente descuido. Me inclino más por la primera versión. Y ya no hay tiempo de hacerlo. ¿Ustedes no piensan darse una vueltecita por Brasil? Yo estoy inhibida de ese proceso. Ah, claro, sí. Pero el Sí. Ministerio Público, en sentido general, digamos, tomando en cuenta este momento, ¿todavía habría ocasión para eso? Dejemos eso del Ministerio Público y de Odebrecht, porque lo que yo creía sobre ese asunto lo dije en mi disensión. Después, para evitar suposiciones, me inhibí del proceso, pero en esa misma disensión yo lo instaba al procurador a que corrigiese las falencias. No sé si lo hizo. ¿No hay evidencia de que República Dominicana, cuando ustedes llegan al Ministerio Público, no encuentran evidencias de que República Dominicana hiciese por lo menos el intento de acceder a informaciones internacionales
con respecto al caso de Brecht? Yo no he vuelto a ponerle la mano, no he vuelto a tocar nada relacionado con eso. Me entero del curso del proceso por lo que leo en los periódicos. La semana pasada se hizo un compromiso entre las autoridades de los Estados Unidos y el gobierno dominicano. Estados Unidos se comprometió a colaborar para perseguir a los funcionarios corruptos. Lo dijeron con esas palabras. Sí. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos fue el que dio a conocer el caso de Odebrecht. Hay que mencionarlo necesariamente. Sí. El caso de Odebrecht, así como lo había hecho con el de Embraer y los aviones Tucano. ¿Hay algún acercamiento entre la Procuraduría y esas autoridades de los Estados Unidos para estos casos? Se pretende que nos ayuden con las cuestiones de las auditorías forenses. Y en el Palacio hubo una actividad donde se trataron diferentes temas y había varias personas de la Embajada norteamericana y del Departamento de Estado. Y no es que uno vaya a hacer lo que ellos dicen, sino dentro de lo que podemos aceptar. Se agradece la cooperación, pero no una cooperación que implique la conducción de un proceso por parte de autoridades ajenas a nuestro sistema. Bueno, colaboración es colaboración. Sí. No es tomar la batuta, ¿no? Sí, pero a veces hay gente que cree en otra cosa. No digo que este sea el caso. Para usted, valorando ahora en su rol de Procuradora General de la República, el tema de la corrupción, digamos, a nivel global, que parece que ocupa bastante del peso de las investigaciones, al menos más notables del Ministerio Público, ¿cuáles son los escollos que usted considera todavía persisten en República Dominicana para combatir adecuadamente la corrupción, para que no prevalezca la impunidad, para que hayan investigaciones que tengan éxito? Se necesita la colaboración de la Cámara de Cuentas, que esperamos que esta sea diferente a la anterior, porque la persona que presidía la anterior, hija de un amigo que yo quiero y respeto mucho, nos mintió muchísimas veces a nosotros. ¿Les mintió? Sí. Hizo que no hay problema, mañana eso está aquí. Y pasaban una semana, 2 y 3 y no mandaba nada. Es decir, ustedes les requerían documentos, auditorías, etcétera, y decía que sí, pero no las mandaba. No la mandaba, o si la mandaba, eran cuestiones incompletas. Por ejemplo, hay varias incompletas. ¿De qué caso? Por ejemplo, pretendemos que se audite la construcción de la cárcel de Las Parras. De Las Parras. Sí. ¿Y no enviaron nada sobre eso? No, sobre eso no enviaron nada. Pero lo habían auditado y no la mandaron, o no lo han auditado. Esa es una cuestión a determinar. Porque cuando se decidió allanar la cámara, el local de ellos, es porque se tuvo la información de que se estaban extrayendo asuntos. Y el problema
no era con la Cámara de Cuentas como institución. Ese fue un argumento que ellos utilizaron para agenciarse el pago de su defensa. Este asunto era contra 3 personas. ¿Contra 3 o contra la investigación es a todos o solo hay 3 involucrados hasta ahora? Hasta ahora solo 3. ¿Solo 3? Sí. ¿Quedarían 2 miembros de la Cámara de Cuentas anterior, quedarían exonerados o al menos no estarían como parte? Hasta ahora exonerados. Después, si se encuentra motivo. Esos 3 incluyen al que era presidente de la Cámara. Sí, esa es la persona que yo le digo que es hijo de un señor que fue juez de la Suprema, que es un individuo honorable. El magistrado Álvarez Valencia. Sí, Hugo Álvarez Valencia. Y es una persona que goza de mi afecto y de mi respeto. Yeah. Sin embargo, al parecer, según lo que usted nos está diciendo, les prometió una documentación que no le entregó, pero me gustaría saber, la Cámara de Cuentas tiene un papel fundamental y fue por esa pregunta que usted entró ahí, en la lucha contra la corrupción. ¿Hasta qué punto la Cámara de Cuentas, que acaba de finalizar en República Dominicana, constituyó y constituyó y fue un verdadero atrabanco en la lucha contra la corrupción en este país? ¿Cuáles son los obstáculos más notables que usted siente que puso? La falta de información confiable y además hacer lo que corrientemente llegó a llamarse maquillar una auditoría, que era acomodarla para dejar fuera de proceso al auditado. Hay casos de auditorías, como por ejemplo la de la Odebrecht, que originalmente tenía, si mal no recuerdo los números, 292 páginas, y la dejaron en 60. Es decir, le quitaron más de las 2/3 partes. ¿Eso es así? Yo no le he vuelto a poner la mano a ese expediente ¿Verdad? después de la medida, después de la medida de coerción. De todas maneras, ya que estamos con la Cámara de Cuentas, ustedes recibieron a los nuevos titulares de Sí. la Cámara de Cuentas. ¿Cuál fue la actitud? ¿Se han dado pasos específicos ya de cooperación? ¿Se tiene en la mira hacer ciertas auditorías? ¿Cómo usted ve? Esta Cámara de Cuentas tiene la ventaja que no está compuesta solo por abogados, sino que hay técnicos en otras áreas. Y tuvimos un encuentro con ellos donde mostraron la voluntad de cooperación y el propósito de no prestarse a manejos. El propósito de no prestarse a manejos. Sí. Es decir, que la anterior sí se prestó a manejos. Aunque yo soy insolvente, no quiero que me demanden por difamación. Pero usted ha dicho que se maquillaba, o sea, el término maquillar. Se arreglaban. Se maquillaban. Sí. ¿Y qué tanto maquillaje? Porque se puede poner un poquito de maquillaje, mucho maquillaje, maquillar a mucha gente en muchos casos. ¿Era una práctica frecuente? Dependiendo de la magnitud del caso. Hay maquillajes que fueron como los que usan la drag queen y hay otros que eran ligeros. ¿Como lo que usaba quién? La drag queen. Esos son los transvestis. Ah. Maquillajes excesivos. Excesivos, sí. Maquillajes excesivos. Ya. Esos informes de auditoría, hay muchas auditorías que tuvieron informes o votos disidentes. Sí. Muchos. ¿Qué tan útiles pueden ser esos votos disidentes para aclarar lo que se hizo ahí? Pueden ser muy útiles, pero pasa que hay votos disidentes que no se hicieron consignar en el acta.
Bueno, el mismo presidente de la Cámara hizo un voto disidente al final. ¿No lo hizo consignar antes? Antes yo no vi disidencias de él, pero no te lo puedo decir con certeza porque no lo he visto a fondo, página por página. Pero hubo otras personas que tuvieron disidencias, como la señora Melenciano y otro miembro de la Cámara de Cuentas. ¿Y esos son los dos que están excluidos? Sí, hasta ahora. ¿Y esos votos disidentes en algunos casos no estaban consignados? Así es. ¿Pero fueron recuperados? No. De alguna manera se logró establecer las disidencias, y algunas veces los que dirigían tenían la teoría de que no podemos dar una impresión de desacuerdo. Y bueno, usted, además de importante funcionaria, bueno, es parte de un gobierno, pero la justicia es independiente. Sí. Recientemente, ahora en estos días, el anterior partido de gobierno, por voz de su secretario general, dijo que las persecuciones, los sometimientos, los encarcelamientos a exfuncionarios eran una persecución dirigida por el gobierno. Decía él que para tapar sus falencias, ¿no? ¿Usted ha recibido instrucciones del presidente o de algún otro funcionario? No, de ninguno. Y puedo decir, sin faltar a la verdad, que a ese señor yo lo vi el día que me iba a juramentar. Después que él fue elegido para la presidencia, esa es la única vez que lo vi antes de asumir el cargo. ¿El mismo 16 de agosto? Sí. Más de una persona me había preguntado si estaba en disposición de aceptar el cargo. Yo lo había pensado y después le dije que sí, pero no fueron de litorales políticos. Ya, pero cuando usted dice que después le dijo que sí, es porque antes le dijo que no. Y yo tenía esa información de que usted, cuando se lo plantearon, dijo que no. ¿Por qué y por qué cambió de opinión? El no podría decir que fue una respuesta un tanto apresurada, porque me impactó eso. Pero después lo pensé bien y me dije que si llegaba y tenía un desenvolvimiento adecuado, esa era la mejor forma de terminar la carrera mía en el servicio judicial, si tenía un desempeño adecuado, si me manejaba respetando los principios. Y en cuanto a la afirmación del secretario general del PLD de que eso es una persecución política, hay una expresión que usan mucho los viejos españoles cuando alguien dice algo y ellos no se lo creen. Le dice, bueno, don fulano, usted es muy suyo. El secretario será muy suyo, pero en vez de esa simple afirmación, qué sé yo, él debiera demostrar cuáles son los elementos en que él ve una intrusión política en el proceso. ¿Usted no le ha visto la cara al presidente después del 16 de agosto? Al presidente de la República. En varias reuniones, pero no a solas. Ah, ok. ¿Reuniones como cuáles? Como la de la última, como de
de la semana pasada, donde estuvieron funcionarios de la embajada. Ah, ok. Sí. Es decir, con asuntos atinentes Sí, y he estado y cuando estuve en el Consejo de la Magistratura. claro, sí. Pero resulta que quizás para mucha gente, y usted podrá comprenderlo, se le hace a veces difícil asumir que el Ministerio Público en República Dominicana pueda ser totalmente independiente, porque este país estaba habituado incluso a que gobernadores de provincia fueran donde un fiscal Sí. y dijeran lo que había que hacer, gente que se excedía, y todavía vemos casos a veces de intentos. Entonces, realmente esa independencia la asume el cuerpo completo del Ministerio Público. ¿Qué usted le diría también a los descreídos, a los que piensan que eso es una simulación, que no es posible? Mira, dentro de un conglomerado humano hay de todo. Hay gente que tú no tienes, y le he visto en este largo camino, que no hay que ni que pedirle las cosas, porque las hacían creyendo complacer al que mandaba, sin que siquiera se lo hubieran pedido. Pero el que dice que la independencia es mentira, que observe el camino. Y si algún día a mí se me quiere restar la independencia o manipularme de alguna forma, yo sencillamente le digo, mire, coja su cosa. Quédese con eso. Usted es un ser humano que lee mucho. Sí. Sí. Y tiene criterios sobre muchísimas cosas. Le voy a preguntar algo que no tiene que ver con sus funciones, pero da curiosidad. Hay un tema muy polémico actualmente que divide a mucha gente, que es el de las 3 causales. ¿Cuál es su posición en ese tema? Es una posición que me va a traer una que otra malquerencia. Yo soy mujer, soy madre de mujeres, abuela de una mujer. Yo no creo que haya nadie que en ese aspecto pueda estar poniéndole trabas a la voluntad de esas mujeres. Y la cuestión de los brownies que se está investigando, sin que sea prejuzgar, eso podría decirse que tiene la característica de una infracción de odio. Y después yo ver mujeres en casas de campañas que les rasgaban las casas y a un par de individuos arrastrando una casa de campaña con una muchacha adentro que estaba acostada. Eso es inconcebible. Pero con las 3 causales, esa es mi postura. Usted, cuando se refiere a las 3 causales, se refiere también al tema del campamento y un incidente que se produjo, que fue sí. El envío de ese postre, sí. que resultó estar afectado, le afectó la salud. Eso es un asunto que está siendo objeto de investigación. Pero usted nos ha dicho que considera que tiene, digamos, las características de un crimen de odio o de sí. un hecho motivado por el odio. O sea, en las investigaciones que ustedes han hecho hasta este momento, les hace pensar que hay gente responsable de haber cometido eso. Eso de que es un crimen de odio, yo lo hago partiendo de la forma en que se desarrollaron las cosas. Y las investigaciones están siguiendo su curso, se han hecho pericias por las cuales se determinó el contenido y se buscaron imágenes en las cámaras, pero eso es una cosa inconcebible.
que pase eso, con gente que no estaban agrediendo a nadie, sino que buscaron una forma de manifestar sus creencias. Ahora, frente al Senado, están ahí. Y enfrente hay algunas jóvenes de los grupos pro vida. Y nadie ha agredido a nadie ahí. Han tenido en ambos lados una conducta civilizada. Parte del asunto son las menores de edad embarazadas. Sí. Bueno, un crimen que no hay que dar mucha vuelta para calificarlo, ¿verdad? Pero con una cantidad de casos impresionante en este país, uno de los países líderes en embarazo Sí, de menores de edad, porque cuando dice adolescente, es que hay adolescentes y hay niñas que no llegan a adolescentes. Que hay embarazadas de 11, 12 años. Sí. Bueno, en estos días, la niña que dio a luz en estos días, Edith, ¿qué edad era que tenía? 12 años. 12 años. 12 Bueno, años. entonces, hay una cosa. En los hospitales, en los centros de maternidad reciben a muchísimas menores de edad. Sí. En este programa tenemos años diciendo que por qué no hay un fiscal en cada centro de maternidad, porque desde que llega una menor embarazada, hay que presumir en un 99% hay un crimen, porque las menores embarazadas por otro menor, eso casi no existe. No. Si está embarazada por un adulto, hay un crimen y un criminal. Lo que pasa es que los médicos tienen la obligación legal de informar esas circunstancias. Y sería una cuestión que implicaría una multitud de fiscales para tenerlos en cada centro hospitalario. Al principio, porque desde que se sepa que se está agarrando a los violadores de menores de edad, hay que suponer que se reduzca el fenómeno. O que no las lleven al hospital, que se busquen una partera en la casa. Eso pondría más en peligro a la menor. Sí. Y aunque yo nací con partera de campo, ya eso no va. De todas maneras, magistrada, ¿se ha hecho algún tipo de verificación, por ejemplo, en el caso específico que citaba Uchilora, que es el caso de una niña de 12 años que fue abusada? Ese fue un caso que tomó notoriedad pública porque se sacó su testimonio. Ustedes tuvieron que hablar una y otra vez con la plataforma que finalmente retiró las imágenes de la niña. Entonces, ¿qué pasó con el violador? ¿Y qué pasa en esa, por ejemplo, en esa misma provincia? Decía la directora de CONANI que han logrado determinar en los últimos meses la existencia de unas 14 niñas embarazadas por violación y solo 6 de los casos están judicializados. Para mí fue un dato que me llamó profundamente la atención. Esa provincia es Azua, ¿no? Azua, estamos hablando de Azua y un poco del entorno de Azua. Es que no hay la voluntad de los padres, de los que tienen autoridad sobre las menores, por lo general, de denunciar ese hecho. Y yo he oído expresiones en años anteriores de que él me la puso en puesto. O sea, que le compró el mobiliario de una casa. ¿Las venden? Sí. En el caso específico de la niña había un proceso judicial que había sido aparentemente como descontinuado. No sé si usted, a raíz de toda la notoriedad que obtuvo este caso, se pudo verificar qué había pasado, porque el Ministerio Público, por ejemplo, no había apelado la orden de libertad que en la medida de coerción no implicaba prisión dada por un juez y que el sujeto acusado permanecía en libertad. Yo sé que es un dato muy específico,
pero bueno, por lo menos obtener de usted el espíritu que les guía en este momento en estas cosas. Se está investigando la conducta de ese fiscal y al supuesto autor del hecho se le está persiguiendo. Todavía no ha logrado apresarse. Pasa que en el entorno en que se mueven generalmente esas personas, lo ven como un hecho que no amerita que lo apresen. Y pueden saber que está por allí en casa de no sé quién y no se muestran colaboradores con las autoridades. Hablando de fiscales, está suspendido el fiscal de Santiago y el fiscal José Francisco Núñez, pero también está suspendido otro fiscal, David Barrera, asignado a la BNCD, creo que allá en Santiago sí. También. ¿Se puede saber cuál es el caso, acerca de qué es la investigación? De eso no voy a comentar caso por caso, pero todos los fiscales debemos saber que su conducta puede ser objeto de investigación y que respetando el debido proceso, frente a ellos se pueden agotar las medidas necesarias. Ya la persona de Santiago está suspendido y se va a designar a alguien que cubra su puesto hasta ver cómo culmine el proceso. Pero todos los fiscales tienen que saber que su conducta puede ser objeto de escrutinio y que eso no es agravio. Eso se conoció en los medios, no por la Procuraduría, se conoció por el mismo investigado. Sí, que se resistió. Se resistió y llamó a los periódicos y dijo que yo no me voy de aquí, qué sé yo, miles de cosas, y diciendo que se la tenía tomada con él. Eso no es así. Allá yo he hecho énfasis en la persecución del trato respetuoso con el investigado, de respetarle sus garantías, pero no estamos en la época de Kazán el cazador. Tienen que responder de lo que se le señala, con su derecho de defensa garantizado, con unas pruebas regularmente administradas. Pero nadie está por encima de la obligación de respetar las normas del adecuado comportamiento de un funcionario público con una misión tan delicada como la del Ministerio Público. Magistrada, antes de llegar a usted a la Procuraduría General de la República, habían quienes habían valorado quizás el daño que sufrió el Ministerio Público en los últimos años. Habían quejas internas dentro del Ministerio Público por cómo se realizaban, por ejemplo, los concursos de selección o cómo se requería fidelidad de determinados funcionarios. Digamos que estamos ante un Ministerio Público que estaba en franca erosión. Sí. ¿Eso ha supuesto algún tipo de dificultad para usted, para su trabajo, para esta manera de entender también que no se reciben órdenes de más arriba, ese tipo de detalles? Hay un proceso que está en curso y está pendiente de fallo en la jurisdicción administrativa por las contestaciones que hubo con relación al manejo de un concurso, y se han detectado casos de designaciones que obedecieron a favoritismo. Bueno, la denuncia la hizo antes de que ocurriera Edith Febres sobre ese concurso,
y dijo a quienes tenían ya preseleccionados para que ganaran y fueron los que ganaron. Oh, pero si a un concurso donde yo deba decidir, van tú y Edith, y yo llamo a Edith allí y le digo, mira Edith, se va a preguntar esto, esto, esto y esto, y a ti te dejo fuera, ¿quién tú crees que va a ganar? No solamente eso, en ese concurso, antes del concurso se hizo un curso. Sí, y se valoró ese curso entonces, como elemento. Que después de pasado el curso dijeron que haber hecho ese curso valía tantos puntos, pero no se le avisó a los otros que se iba a hacer, ni que iba a ser un requisito. Esa fue una de las cosas que se denunciaron. Muchos de esos fiscales que fueron nombrados en ese concurso están en esos puestos. ¿Qué va a pasar? Bueno, depende de cómo se desenvuelvan, porque independientemente de la forma que llegaste, por eso, y tienes un desenvolvimiento adecuado y no incurre en violación a las normas éticas, no me parece justo desvincularte solamente por eso. Claro que hay algunos que su condición eran, podríamos decir, de cómplices de la máxima autoridad. ¿Se van a procesar? ¿Hay investigaciones en ese sentido? Allá se están haciendo investigaciones sobre muchos aspectos y las inconductas que pueda haber, que no son tantas, en el Ministerio Público, eso le corresponde a la inspectoría. Sí. Porque antes había una inspectoría, pero esa inspectoría lo que hacía era servir como una especie de espía, de estar interceptando teléfonos, de estar vigilando personas. A usted misma le yo gocé de ese privilegio. Pero, sí. Pero usted cuando fue presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, le tocaron varios casos en los que había 3 jueces que venían del partido, ¿verdad? Sí. Y usted como presidenta de la sala lo único que podía hacer era votos disidentes, que los hizo. Esa experiencia, ¿cómo influyó en usted? Bueno, me ganó algunas malcreencias, pero yo entendía que yo no era un ganado. Y a mí, yo no sé si eso se puede llamar un problema, pero a mí en mi vida puedo decir que siempre me han cruzado ramalazos de insumisión y eso me impide arrodillarme ante nadie. Y simplemente ponía lo que yo creía que podía no tener la razón y seguía mi camino, enterándome de refilón de las cosas que decían de mí. Hubo uno que me dijo, no, ¿y usted se va a atrever a disentir en eso? Digo, claro, ¿tú no ves que lo estoy escribiendo? Un voto disidente en una decisión en la Suprema. Sí. ¿Qué tanto ha cambiado la vida de Miriam Germán, de estar, bueno, ya usted estaba fuera de la judicatura, estaba, digamos, como casi en un retiro, y bueno, entra, y la gente con muchas expectativas, usted misma decía que le decían, dale duro, sí, en la calle. ¿Le siguen diciendo eso? A veces. El otro día saliendo de
del consultorio del doctor Caraballo, mientras esperaba mi turno, sale un viejito que debía andar rondando los 90 y se queda mirando y parece que me reconoció y me dijo, trabajen, trabajen, trabajen. Todavía no se había abierto este último caso. Supone mucho trabajo la Procuraduría General de la República. ¿Cuántas horas diarias? Supone muchas y a veces supone trabajo en la casa también. Sí. Usted tiene ahí 2 colaboradores en 2 puestos claves. En la PEPCA al magistrado Wilson Camacho, en la Dirección de Persecución a la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Trabajan muy de cerca con usted. ¿Cómo usted se siente con ellos? No me siento incómoda y a mí me gusta que la gente con la que yo trabajo siempre me diga lo que cree. Que si ven que yo estoy haciendo una cosa que consideran que no es la más adecuada, me digan, pero magistrada, usted no ha visto tal y tal aspecto, no se ha fijado en eso. ¿Y lo hacen así? Sí, yo prefiero que eso siga así, porque el que te dice siempre lo que tú querrías oír, no te está ayudando. Exacto. Estamos casi cerrando esta entrevista, pero Uchi Lora comenzó preguntándole si tenía el personal suficiente. Usted dijo que trabajaba quizás no con el que desea, pero con el que tiene. Sí. Y en términos de los recursos económicos, porque venía una larga historia de recursos económicos para el Poder Judicial, los recursos del Ministerio Público, sabiendo incluso que el Ministerio Público puede recuperar dinero de lo que se ha distraído. ¿Tienen ustedes cómo están las cuentas? Nosotros tenemos un déficit de 56 millones al mes. Wow. Y dentro de los gastos nuestros está lo que se refiere al sistema penitenciario, que consume una gran parte de ese presupuesto. Y le debemos, por ejemplo, a los comedores económicos. ¿Ah, sí? Sí, porque facilitan la comida, pero no gratis. Ya. Pero 56 millones Sí, de cada pesos mes, más de lo que mes. debían. Son como 700, 800 millones al año. Sí. ¿Y cuánta deuda tenía? ¿Tenía deuda el Ministerio Público? ¿O sí? ¿Y tenía ahorro, tenía dinero? Mira, en esto se dio una situación, y es que de pronto nos vimos sin los ingresos propios por concepto de multas y de certificaciones y otras cosas. Entonces, al disminuir esos recursos propios, quedamos en una situación muy mala. Nosotros esperamos que en el nuevo, que tengamos un presupuesto complementario. Ya las recaudaciones propias han mejorado, porque a medida que la pandemia va remitiendo, las personas se ocupan más de certificaciones, de certificados de no antecedentes penales sí, que suponen pago. y también de las cuestiones que se refieren a la organización no gubernamentales. Ya. Bueno, atendiendo a esa preocupación de ese déficit que tiene la Procuraduría, hay quienes plantean desde hace tiempo, y en muchos otros países así, que debería haber una Procuraduría y una Fiscalía General. Aquí las dos cosas están refundidas en la Procuraduría, ¿verdad? Sí. Una Procuraduría que se encargue del sistema penitenciario, entre otras cosas, y una Fiscalía General, que es básicamente lo que usted hace como procuradora, dirigir el Ministerio Público. ¿Estaría de acuerdo con esa modificación, que necesitaría una modificación a la Constitución? A la Constitución.
aquí las modificaciones a la Constitución tienen una historia traumática y lo que se ha estado hablando es de una Procuraduría General y un Ministerio de Justicia. Exactamente. Sí. Esa me parece una buena idea, pero con las composiciones adecuadas. ¿Cómo así? Oh, pero yo no voy a nombrar a un socio del abusador como ministro de Justicia, ni a alguien con un historial vergonzoso. No, obviamente, se necesitarían... Sí, una depuración donde se ponga énfasis en la experiencia, en la capacidad, en el comportamiento ético y también en no ser excesivamente sumiso. Magistrada, el otro día especularon de que a usted le aumentaron la seguridad y cosas de eso. Usted, me imagino que hay cosas que pasan con usted que usted se entera en las redes. Sí, inventos. El otro día vi uno que citaba una serie de personas que se reunieron no sé dónde para planificar un secuestro. Pero yo me reí cuando me lo mandaron y una persona de mis afectos me dice, eso será para un golpe de Estado, no para secuestrar una vieja. Porque estaban diciendo que sí, que estaban organizando algo contra usted. Pero sí, me lo mandaron mucha gente. Con lo de la seguridad, yo les agradezco la dedicación y el trabajo de esos muchachos, pero eso conspira contra mi costumbre de ser lo que yo llamo una mujer silvestre. Yo iba, por ejemplo, iba a cuesta sola al mercado, allí y aquí, entonces ahora no puedo. Ya. Pero bueno. ¿Tiene miedo? No miedo, aunque el miedo es un sentimiento muy humano. Claro. Y el que no tiene miedo nunca, o por lo menos que no considera las posibilidades, es un imprudente. Bueno, pues nosotros estamos agradecidos de que usted haya aceptado esta conversación esta mañana, ¿verdad, Oluchi? Gracias. Seguro que sí. Sí, nos Le agrada. venimos solicitando desde hacía tiempo, por fin se dio. Efectivamente, y bueno, hemos hablado largo y tendido, así que le agradecemos muchísimo la disponibilidad que ha tenido. Siempre quedan preguntas cuando uno habla con la Procuradora General de la República, pero ¿cuántos casos se están investigando? Son muchos, 4. ¿Serían 100, 200? Ay, no más. ¿Más? Sí, porque había corrupción. Cosas que venían de antes y la administración anterior ordenó parar a las personas que estaban en PETCA, o le ordenó parar esa labor. Y entonces nos encontramos una serie de procesos. Algunos estaban en la fiscalía y hubo que requerirlos, pero procesos que no habían tenido ningún movimiento en años. Entonces nos vamos, pero serían 300, 400. Alrededor de 400. Casos que se están investigando. De corrupción. De los que llegaron de viejos, de antes. ¿Y de ahora? De ahora pasan de 100. Es decir, que usted tiene más de 500 investigaciones. Esa que tenía la fiscalía, después va a haber que tomar una decisión con respecto a ellas, porque puede haber ahí casos de prescripción, pero habría que verlo uno por uno, porque ahí hay cosas de más de 10 años. Bueno. Pues muchas gracias. Es mucha la tarea que le queda pendiente a la magistrada Miriam Germán Brito.
Como dice mi hijo, yo sé que tengo que ir a la escuela, pero no me lo mencione. Gracias. Gracias Bueno. a ustedes. Muy agradecido de que haya aceptado nuestra invitación, magistrada. Yo le agradezco a ustedes su trato y también la invitación. Bueno, a Bueno. la gente que está ahí. Aquí yo no quiero despedir esta entrevista sin decir que tenemos una Procuraduría General de la República independiente, profesional, que trabaja con la justicia y que eso se debe, como ella muy bien lo dijo, a que el presidente, que no se conocían, la nombró y no le ha puesto cortapisas, ¿verdad? Eso hay que constitucionalizarlo. Porque mañana el presidente Píndaro de la Cruz y quiere poner a un canchanchan suyo o a uno de su partido y entonces va a caer otra vez al suelo el Ministerio Público. Eso tiene que figurar, tiene que hacerse una reforma constitucional para que el procurador o procuradora siempre sea una persona como Miriam Germán Brito. Muchas gracias, magistrada. Gracias a ustedes. Que tengan un lindo día.